El día de hoy les estaremos hablando sobre el estilo internacional arquitectura. El estilo internacional en arquitectura nació durante las primeras décadas del siglo XX como una respuesta a las profundas transformaciones sociales, económicas, tecnológicas que marcaron el inicio de la modernidad. Este estilo se caracterizó por el enfoque en la simplicidad formal, la ausencia de ornamento y la eficiencia estructural, proponiendo un lenguaje arquitectónico universal y atemporal. Antecedentes históricos. El estilo internacional aparece en las primeras décadas del siglo XX, principalmente en Europa, Estados Unidos. Y Estados Unidos surge como una reacción a los cambios provocados por la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial. En lugar de usar estilos ornamentales del pasado y antiguos, los arquitectos de esta época buscaron crear una arquitectura más racional, funcional y moderna, adaptada a las nuevas necesidades y a las nuevas necesidades de una sociedad moderna e industrializada. Influencias vanguardistas. Este estilo se vio influenciado por varios movimientos de vanguardia, como el constructivismo ruso, el neoplasticismo en los Países Bajos y sobre todo la Bauhaus en Alemania, creada por Walter Gropius. Eh, Estos movimientos promovían una arquitectura funcional, orientada a la vida contemporánea, alejándose de los excesos decorativos del pasado. En 1932, el término estilo internacional fue reconocido oficialmente en una exposición organizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Los curadores de esta exposición fueron Philip Johnson, Henry Russell, Hitchcock. Definieron ahí los principios fundamentales del estilo: la eliminación de la ornamentación, uso de los materiales, eh, uso de los materiales industriales como acero, vidrio, concreto, placas libres y fachadas sin carga estructural. Eh, Difusión mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el estilo internacional se expandió por todo el mundo. Arquitectos como Le, Le Corbusier, Mies van der Rohe y Walter Gropius llevaron este estilo a Estados Unidos y a América Latina. A través de las obras de estos arquitectos, promovieron una arquitectura moderna, funcional y coherente con ideales de progreso, eficiencia y tecnología. Más allá de lo visual y su estética, el estilo internacional proponía una arquitectura universal. Buscaba adaptarse a cualquier lugar del mundo, siendo práctica, eficiente y funcional. Su intención era mejorar la vida urbana y sentó la base de muchas ideas arquitectónicas que todavía seguimos usando en la actualidad. Ahora, hablando sobre el contexto, pues el estilo internacional, también conocido como la arquitectura racionalista, fue un movimiento arquitectónico el cual resultó ser extremadamente popular a comienzos de los años, al comienzo de los años 20 a los 50. Esta arquitectura se dio a conocer principalmente en una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el año de 1932. El estilo internacional en arquitectura es como el primo estructurado y minimalista del diseño gráfico suizo. Pues ya entrando un poquito más a lo que es este tema del diseño gráfico suizo, pues es un derivado que representa el estilo tipográfico internacional y que surgió en la posguerra como una respuesta a la necesidad de una comunicación visual efectiva y universal.
que también surgió como base al uso de una rejilla modular que da coherencia al conjunto. La utilización, más que todo, de fotografías en blanco y negro ante a las ilustraciones. Los diseñadores referentes que influyeron y participaron en este estilo fueron Joseph Muller, Max Bill, Amy Hoffman y Emma Roeder. Este estilo tipográfico fue una referencia clave para diseñadores gráficos de todo el mundo, siendo una de las corrientes más influyentes en la historia del diseño gráfico, donde se basaba en eliminar la ornamentación directa y sentándose en las bases del diseño gráfico moderno. Es por esto que se le conoce como el primo de la arquitectura racionalista. Ya pasando a lo que es el tema de la arquitectura, podemos mencionar que este estilo fue impulsado por arquitectos como Le Corbusier, Mies van der Rohe y Walter Gropius. Su objetivo era crear una arquitectura universal, funcional y libre de ornamentos innecesarios. Este estilo fue una respuesta, pues, a lo que ya antes explicaba, a los excesos decorativos del siglo XIX y a la necesidad de la reconstrucción tras la Primera Guerra Mundial, ya que por todo lo devastado que se sufrió en varios países. Y esto se convirtió en el lenguaje visual de la modernidad, especialmente en edificios institucionales, oficinas y viviendas urbanas. Cuando se habla de esta arquitectura, siento que nunca debemos de perder de vista como la simplicidad en los diseños, que es algo extremadamente recurrente en muchas obras arquitectónicas de este estilo. Esto no solo les permitía como reducir considerablemente los costos, sino que además permitían que los materiales alcanzaran un mayor valor estético dentro de la obra en sí. Muchas de las características del racionalismo en la arquitectura van ligadas siempre como a este tema, ya que los edificios de arquitectura no cuentan con un tipo de detalle ornamental, ya que era lo que más se evitaba como poner para que no distrayeran como la vista del espectador, ya que no hubiera tanta ornamentación permitía que tuvieran como una percepción más clara de la importancia de la estructura dentro del diseño general. Tocando un poquito más sobre todo lo que pasó antes de este estilo, pues la arquitectura era más como dominada por una mezcla de estilos históricos y decorativos que reflejaban el gusto de las élites y las aspiraciones nacionales más que por la gente normal, o sea, los habitantes comunes. Así que era muy común ver estilos como neogótico, neoclásico, neorrománico y entre otros. Los arquitectos siempre tenían como esa idea de mezclar elementos de distintas épocas para crear obras grandiosas y muchas veces cargadas de ornamentación. Entonces, la Primera Guerra Mundial sí se podría decir que marcó un antes y un después. Por lo tanto, el desgaste de muchas sociedades por la guerra fue el caldo de cultivo para que surgiera el estilo internacional. Una arquitectura que rompía con el pasado, le daba paso a las nuevas tecnologías que habían surgido en esa época y pues proponía también una estética global sin fronteras y sin adornos innecesarios. Este estilo surgió, este estilo surgió como respuesta a la necesidad de la reconstrucción en el siglo XX y pues modernizó después de la Guerra Mundial. Y este estilo arquitectónico más que todo se caracterizó por la simplicidad, funcionalidad, una arquitectura pues que no tenía nada de adornos, era accesible y moderna ante la sociedad, pues se extendió también por todo el mundo rápidamente gracias a la industrialización y la migración de arquitectos europeos a América. Y pues se buscaba también una arquitectura que fuera para todos, no solo para las élites. Así que por eso se empezaron a construir viviendas de este tipo, sociales, escuelas y edificios públicos que adoptaron este estilo. Y las nuevas formas de pues habitar se promovieron espacios abiertos, flexibles y luminosos que reflejaban una nueva forma de vida más racional y moderna. A comienzos de este siglo, algunos arquitectos comenzaron a experimentar con nuevas formas y materiales. Y en diversos lugares se empezó a ver como obras arquitectónicas, como en Estados Unidos, a manos de Louis Sullivan y Frank Lloyd.
y en Europa movimientos como el stick en Países Bajos y el constructivismo ruso, donde todos empezaron a explorar la abstracción y la geometría pura que todo este estilo trajo consigo. Y hablando más sobre lo que son las nuevas tecnologías que surgieron en esa época, pues ya tocando un tema como más antes de toda la Primera Guerra Mundial, pues fue lo que desarrolló todo esto, fue la Revolución Industrial, que trajo consigo nuevos materiales como el acero, el vidrio industrializado y el hormigón armado. Todo esto que permitía construir edificios más altos y ligeros y con fachadas más abiertas. Por eso era un poco más como querido en esa parte, porque ya eran como estructuras que ya venían armadas. Y pues la producción en masas, que fueron inspiradas por la Bauhaus, que diseñaban elementos modulares y prefabricados, lo que se hacía como un poquito más barato por los costos y aceleraba un poco más la construcción. Y los muros cortinas, fachadas de vidrio sostenidas por estructuras internas, como en el Grand Building de Mies van der Rohe, que es un edificio alto con grandes ventanales. Ya para tocar un poquito un ejemplo sobre este tipo de arquitectura, tenemos al Tour Montparnasse, que es un excelente ejemplo de cómo el estilo internacional fue capaz de modificar por completo el paisaje urbano de muchas ciudades europeas. Y la Casa de la Cascada, que también es uno de los mejores ejemplos de legado arquitectónico y de diseño de Frank Lloyd. Cada elemento que forma parte de esta residencia ha sido cuidadosamente diseñada para hacer que la estructura se convierta en parte del paisaje. Otra de las obras es de Philip Johnson, que se conoce. No cabe duda que la casa, que se llama Casa de Cristal, es una de las estructuras más emblemáticas y que mejor representa el estilo de este arquitecto estadounidense. Y la Catedral Metropolitana de Brasilia. Que fue hecho por el ingeniero Oscar Niemeyer, también es una de las figuras más representativas de la arquitectura racionalista. Sus diseños geométricos y pues su visión innovadora fueron fundamentalmente para transformar a esta catedral, que hoy en día se conoce. Entonces es muy considerada por muchos arquitectos uno de los mejores ejemplos de esta arquitectura. Y ya para finalizar, realmente esta arquitectura marcó un antes y un después, ya que hoy en día podemos percibir las ciudades creadas a influencia de este movimiento arquitectónico. Las formas geométricas, donde la luz natural es un elemento crucial con sus grandes ventanales y sin duda alguna, pues su enfoque estético son tan características de este tipo de estilo arquitectónico. Y pues primordialmente todo este tipo de arquitectura que se realizó, haciendo que estas construcciones sean más atractivas como innovadoras, ya que este estilo sigue siendo uno de los más mayores fuentes de inspiración para muchos arquitectos y diseñadores en la actualidad. Es por eso que se ven muchos edificios como este en todas partes. Los fundadores. Le Corbusier. Grabador, diseñador y pintor, representa un racionalismo clasicista que hunde sus raíces en la arquitectura grecorromana. Admiraba la belleza y la pureza de las máquinas, que era su principal inspiración junto a las matemáticas. La cual en la voluntad de integrar la arquitectura, la pintura y el diseño, en 1926 Le Corbusier publicó sus 5 puntos para una nueva arquitectura, en la que relataba las principales propuestas arquitectónicas sobre la planta baja sobre pilotis, la terraza jardín, la planta libre y la fachada libre y la ventana longitudinal. Aplicó todos estos principios en la Villa Savoy, en Poissy, a las afueras de París, y es uno de los ejemplos más logrados de la arquitectura racionalista, formando por un piso de forma cuadrada, alzado del suelo por una serie de pilotis con una planta libre, ventanas alargadas de forma horizontal y una cubierta plana sobre la que se sitúa una terraza jardín. No tiene una fachada, ni parte delantera ni trasera, sino que es un conjunto inabarcable desde un único punto de vista. Tras la Segunda Guerra Mundial,
Le Corbusier se centró en el urbanismo, en especial interés en el bloque ciudad o la máquina de habitar, un tipo de bloque de viviendas autosuficiente que concentrarían a todos los servicios necesarios para la vida urbana. Es ahí donde entra la Unité de Habitación en Marsella, Francia, un bloque de 12 pisos de altura con un total de 337 apartamentos, elaborado con hormigón. Y en los últimos años de su vida, su estilo evolucionó hacia formas más orgánicas y expresivas, como se denota en la capilla de Notre Dame en Ronchamp. En esta etapa se destacó por el uso de hormigón armado. Tenemos también a Ludwig Mies van der Rohe, el cual es de origen germano-estadounidense. Mies fue un arquitecto y diseñador industrial que es uno de los pioneros de la arquitectura moderna. En sus inicios estuvo bastante influido por el neoplasticismo y el constructivismo. Representó el racionalismo más purista y abstracto por su renuncia a la elocuencia formal, su reducción a la forma de mera construcción, su rechazo a la tradición histórica, su indiferencia ante la función tipológica y por su valoración del espacio como vacío. En 1929, él realizó el pabellón de Alemania para la Exposición Internacional en Barcelona. Fue uno de los mejores ejemplos de la arquitectura racionalista por su pureza formal, su concepción espacial y su inteligente empleo de estructuras y materiales de planta rectangular que se elevaba sobre un podio recubierto de travestino. La cubierta se sostenía sobre columnas cruciformes y muros de carga con paredes de distintos materiales, y el mobiliario diseñado con Lili Reich incluía la famosa silla Barcelona. La decoración se reducía a 2 estanques y una escultura. Seguidamente creó un museo de Berlín, en su país natal, que se llamó la Neue National Gallery, dedicado al arte del siglo XX, sostenido sobre un podio de granito, sobre el que se elevaba una estructura metálica cuadrada sustentada por 8 pilares perimetrales con un cerramiento enteramente de vidrio. También otras obras de este arquitecto fueron los Lakeshores y el edificio de Saigram, ambos en Estados Unidos. Estos edificios se destacan por su estructura de acero expuesta, fachadas de vidrio y las líneas limpias que expresan una idea de que menos es más. Por último, el arquitecto Walter Gropius. Este fue uno de los fundadores claves del estilo internacional al crear la Bauhaus, una escuela que unió el arte, la tecnología y la funcionalidad. Este promovió la arquitectura sencilla, racional y sin ornamentación. Sus edificios, como la Bauhaus de South, ejemplifican volúmenes geométricos puros y materiales industriales, y tras emigrar a Estados Unidos, difundió estas ideas consolidando el movimiento con Le Corbusier y Mies van der Rohe. El edificio de la Bauhaus es su obra más representativa. También tenemos la Gropius House, que es la vivienda personal en Estados Unidos. Tenemos también el Centro de Graduados en Harvard, el cual fue el primer campus moderno en Estados Unidos con este estilo internacional, con fachadas limpias, estructura modular y un enfoque educativo. Luego, la fábrica Fagus, que se destaca por su uso innovador de vidrio y acero, su estructura ligera y la integración de su función con la forma. Luego, también hablemos sobre las características generales de este estilo internacional. Esta corriente buscaba una arquitectura fundamentada y la razón de líneas sencillas y funcionales basadas en formas geométricas simples y materiales de orden industrial, que al tiempo que funcionaba la ornamentación excesiva, la renunciaba totalmente y otorgaba una gran importancia al diseño que era igualmente sencillo y funcional. La arquitectura racionalista tuvo una estrecha relación con los adelantos tecnológicos y la producción industrial. Contuvo un lenguaje innovador que supuso una arma de construir a una nueva forma de interpretar la relación del ser humano con su entorno, ya que busca dar nuevas soluciones que solventen el problema del aumento de la población en las grandes ciudades.
Sus principales características son el uso de materiales industriales como el acero, el vidrio y el concreto armado, el predominio de ventanas grandes, espacios abiertos, la forma determinada por la función que elimina todo tipo de ornamentación. En lo formal, por su énfasis de la ortogonalidad, las superficies lisas, pulidas, desprovistas de ornamento, aspecto visual de ligereza que permitían una construcción de voladizo que por ese entonces era novedoso. El empleo de técnicas nuevas y materiales como el hormigón armado que permitían la configuración de los amplios espacios interiores. Este estilo busca un lenguaje visual universal, entendible para cualquier parte del mundo, con la influencia de la Bauhaus y de Stills. Compartían movimientos como la simplicidad, la racionalidad y el uso de forma y color. Se recuerda que su diseño es funcional y racional, donde cada elemento tiene una función clara. Vamos a continuar con lo que son los aportes semejantes en otros movimientos de la vanguardia. En el estilo internacional hay varios ideales que se parecen a los ideales de los otros movimientos que están en el siglo XX, como lo que es que ven la modernidad y lo que es la funcionalidad. Para empezar, vamos a ver lo que es el neoplasticismo. Este movimiento también es conocido como así. Este movimiento artístico se conoce por aquello arquitectónico en lo que es el segmento lineal, por jugar con las figuras geométricas, por jugar con los colores primarios, porque su objetivo era alcanzar aquella estética universal y aquella esencia, eliminando todo aquella decoración excesiva o aquella ornamentación. Y en eso se parece al estilo internacional. También rechazaban esa ornamentación de la que había antes y apostaban por lo que era una visión más clara y funcional. Luego tenemos lo que es el constructivismo ruso. Este movimiento nace o surge después de lo que es la Revolución Rusa y viene siendo como aquella arquitectura que nace como un medio de transformación social y se caracteriza por el uso de materiales industriales como lo que es el vidrio y como lo que es el acero. Y también se da como la pluralidad estructural y funcional. En ambos casos, como en el constructivismo y como en el estilo internacional, se entiende que la arquitectura como aquella herramienta de servicio social, no tanto como aquella herramienta de decoración o de arte como tal, sino que más de una función. Luego seguimos con lo que es el futurismo. Esto se origina en Italia, en Europa. Actualmente, como es visualmente y actualmente también, es uno de los movimientos más radicales que hubieron. Este era más expresivo. Coincide en el estilo internacional en lo que era aquella fascinación o entusiasmo por la modernidad, por ser progresivo en la construcción, por aquella velocidad de las máquinas, por aquella tecnología. Ambos movimientos miraban como hacia adelante en esta visión futurista y tenían aquello de quitar lo clásico, dejar lo clásico en el pasado. El futurismo aceleraba y dinamizaba lo que era la modernidad, aunque de una forma más atrevida o más extrema a comparación del estilo internacional. Luego tenemos la Bauhaus, que este no era un movimiento como tal, pero era una de las escuelas más influyentes del siglo XX. Aunque no era un movimiento, su impacto en lo que era la arquitectura moderna fue enorme. La Bauhaus promovía aquella integración en el arte y en el diseño y aquella tecnología, defendía lo que era la función ante la estética y que la estética debía surgir naturalmente de la utilidad. Muchos arquitectos de la Bauhaus trabajaron y fueron parte de los que promovieron aquel estilo internacional. Luego tenemos el funcionalismo, que el funcionalismo es aquel movimiento que refuerza directamente los principios de que el estilo internacional seguía, que el funcionalismo sostiene
aquella forma arquitectónica de que debe responder primero ante una necesidad antes que a un estilo, una estética o que si se ve bonito, sino que significa que hay que eliminar cualquier elemento innecesario o que solamente es por fin decorativo. Y prioriza lo que es la función antes que la apariencia, prioriza la practicidad y la claridad en lo que es su diseño. Podemos ver que todos estos movimientos, aunque son diferentes, todos cumplen con el mismo contexto o todos coinciden con aquel rechazo al decorativo o a la ornamentación en excesividad, sino que todos quieren aquello que solo es funcional y que no cause más que una estructura clara y limpia. Nosotras, como vamos en la carrera de diseño gráfico, quisimos implementar cómo estos movimientos de la vanguardia influenciaron en lo que era la tipografía, en lo que era el diseño gráfico. Pues todo movimiento de las vanguardias vino y fue cambiando poco a poco todo lo que era el diseño como se iba conociendo. El estilo internacional, pues aunque surgió en la arquitectura, tuvo una gran repercusión en lo que era el diseño gráfico, especialmente en lo que era la creación de tipografías modernas y aquellos desarrollos de carteles, pósters, banners, y que después de tener una decoración excesiva pasaron a ser carteles funcionales y racionales. La influencia dio origen al estilo tipográfico internacional, que también se conoce como estilo suizo, que se consolidó como en eso de los años 50 y vino sobre todo de Europa. Había una escuela que enseñaba que los principios basados tenían que ser sobre todo en geometría pura, simplicidad visual, sin mucho ruido visual como lo conocemos nosotros hoy en día, y aquel uso de retículas que era muy importante en aquellos entonces. Estos elementos no solo ordenaban un contenido gráfico, sino que también convertían el lenguaje no solo en algo visual, sino que lo convertían en algo claro, algo funcional. Habían varios carteles que eran muy famosos y que por lo mismo de aquella claridad, de aquella diferencia de estilo, iniciaban a tener mucha relevancia. Habían varias tipografías que nacieron o que dieron ese estilo a partir de los movimientos, que dieron esa claridad, que venían siendo como la helvética y la palantino, que las podemos ver aquí en la presentación. Y también su uso en los pósters, que hay más tipografías que iniciaron a desarrollarse a partir de estas y a partir de ese principio que era dar claridad, dar algo moderno. La Palatino, a pesar de ser una estructura un poco más como caligráfica, un poco más renacentista y que tiene serifas, es una tipografía que sí es ese principio de claridad, ese principio de proporciones adaptadas como a la modernidad, sin tanto ornamentaciones, por así decirlo. Entonces, así es como nosotros podemos ver que estos movimientos, estas vanguardias fueron influenciando también en lo que era el diseño gráfico y enfocándonos más que todo en las tipografías. Como conclusión, el estilo internacional transformó la arquitectura en el siglo XX al proponer una forma de construir funcional, simple y adaptada a los avances tecnológicos. Rechazó la ornamentación tradicional y buscó una arquitectura honesta, donde la forma siguiera a la función. Su lenguaje moderno y universal trascendió fronteras y sigue presente en muchas construcciones actuales, dejando un legado clave en la historia de la arquitectura. Eso sería todo por nuestro grupo. Muchas gracias.